Cuando la mayoría de personas piensa en el estado de Washington, piensa únicamente en la ciudad de Seattle. Una ciudad moderna con gran variedad cultural, lluviosa, hermosa y llena de vida, y conocida en todo el mundo por sus horizontes y su calidad de vida. Además, es la cuna de gigantes tecnológicos como Amazon y Microsoft y el origen del imperio del café con Starbucks. Yo también pensaba que Washington era solo eso, hasta que lo recorrí con calma y me di cuenta que hay cientos de lugares por conocer, incluyendo parques, playas, montañas, museos, cascadas, pueblos escondidos entre las montañas e incluso calles dentro de la misma ciudad. Quédate aquí conmigo y los conoceremos juntos. Durante mucho tiempo viví aquí y poco a poco entendí que esta ciudad no se puede resumir en una sola imagen. Incluso la propia ciudad de Seattle suele cambiar de ambiente dependiendo de las actividades asignadas para ese día. Hay lugares que no impresionan por lo grandes o famosos que son, sino por la sensación que te dejan cuando estás ahí sin hacer nada. Esta playa es uno de esos lugares. No es un punto turístico que todo el mundo menciona cuando habla de Washington, pero tiene algo diferente. Puedes estar en Seattle y pensar que ya lo viste todo, pero luego viajas un poco más lejos y te das cuenta de que el estado cambia completamente. En Tacoma encontré un lado más artístico, más tranquilo, más inesperado. Y en Olympia, la capital del estado, la energía es completamente diferente, más silenciosa y más institucional. Mi tiempo en Seattle terminó, y aunque sí, al principio todo me parecía nuevo, con el tiempo empecé a entenderlo de otra forma. Este video no es solo una recopilación de lugares que visité, es el resultado de 2 años observando, caminando y descubriendo lo que Washington realmente es cuando dejas de verlo como turista. Y esto es lo que encontré en el camino. Después de haber vivido todo este tiempo en Washington, empecé a darme cuenta de algo curioso. Seattle es una de esas ciudades que mucha gente cree conocer incluso sin haber estado nunca aquí. Es una ciudad que aparece constantemente en fotos, películas, en redes sociales y eso crea una idea muy específica de lo que se cree que es. Pero cuando estás aquí en persona, la sensación es distinta. No es solo lo que ves, sino cómo se siente moverse dentro de ella. Y ahí es donde empiezas a notar la diferencia entre una ciudad que has vivido en internet y una ciudad que realmente estás viviendo. La Space Needle es probablemente el punto más reconocible de Seattle. Es imposible pensar en esta ciudad sin imaginar esta estructura, así que quédate conmigo que te la mostraré a detalle. Pero primero que todo, vamos a pagar el parking. De 0 a 2 horas cuesta $25. Así que si traes vehículo tienes que venir preparado. La mejor forma de llegar a Space Needle yo pensaría que es el transporte público. Este en Seattle es bastante efectivo. Es interesante saber, viajeros, que Space Needle fue inspirada en la era espacial. Es por eso su forma de nave espacial con una aguja que está apuntando hacia el cielo. Cuando estás cerca de Space Needle, deja de ser simplemente un símbolo turístico. Se convierte en una especie de referencia constante, algo que te recuerda dónde estás parado dentro de la ciudad. El precio del boleto varía dependiendo la temporada entre $50 y $65. Nos tocó hacer una cola bastante larga, ya que los fines de semana y los días feriados normalmente hay bastantes personas, pero logramos leer y ver cómo se construyó la torre desde el día 1 hasta el día 400. A detalle, hay información en la pared de toda la construcción. Ya que estábamos bastante cerca y logramos captar esta parejita muy romántica. Espero hayan venido a Space Needle a proponerse matrimonio o algo así súper bonito. Aquí ya estamos en el día 371. Aquí ya estamos esperando que abra la puerta del elevador y como siempre quedé de primero en la fila.
Vamos a ver por qué Space Needle es tan famoso. Ya llegamos. ¡Wow! Ahora entiendo por qué tanta gente quiere subir aquí. La vista es increíble, chicos. Una cosa es ver fotos, pero estar aquí arriba es completamente diferente. Desde esta altura la ciudad se siente enorme, pero al mismo tiempo todo parece tranquilo. Honestamente, por unos segundos no sabía ni hacia dónde mirar. O sea, las vistas son increíbles. Les contaré un poco de mi experiencia en el estado de Washington. Cuando llegué tenía una imagen muy clara en mi cabeza. Pensaba en Seattle y pensaba en Space Needle. Pensaba en los edificios, las empresas tecnológicas, el clima lluvioso y todo lo que normalmente vemos en internet cuando alguien habla de esta parte de Estados Unidos. Y siendo sincero, durante mucho tiempo pensé que eso era Washington. Por eso quería subir aquí, porque si existe un lugar que representa esta idea, probablemente es este. Y la verdad es que la vista es impresionante. Desde aquí puedes ver la ciudad completa, el agua rodeándola por varios lados, los ferries moviéndose lentamente y si el clima ayuda, incluso las montañas en la distancia. Por un momento entiendes por qué millones de personas vienen a visitar este lugar. Pero aquí fue donde tuve una de las primeras realizaciones después de vivir 2 años en este estado. La Space Needle no me enseñó qué es Washington, me enseñó lo poco que conocía de él porque desde esta altura podía ver algo que antes no entendía. Seattle no es el destino, Seattle es el punto de partida. Y mientras observaba todo desde arriba, recordé la cantidad de lugares que me faltan por explorar. Lo que había venido a buscar en la ciudad, en realidad lo terminaré encontrando más allá de ella. Una de las cosas que más me sorprendió al llegar a Seattle fue la presencia abundante y constante del agua. No importa hacia dónde conduzcas, tarde o temprano aparece una bahía, un lago, una playa o un ferry cruzando el horizonte. Y aunque parezca un detalle pequeño, después de vivir aquí entendí que el agua forma parte de la identidad del estado. No solamente define el paisaje, también define la forma en que las personas se mueven, trabajan y viven. Y mientras observaba uno de los ferries cruzar la bahía, me di cuenta de que estaba dejando atrás la imagen que tenía de Seattle para comenzar a descubrir otra cara de Washington. Siempre me pregunté qué había del otro lado del mar, y con el tiempo te das cuenta de algo que casi nadie te dice cuando llegas a Washington. Lo más interesante no siempre está en los lugares más famosos. De hecho, algunos de los lugares que más me sorprendieron estaban completamente fuera del radar, y uno de ellos es Tacoma. Después de salir de Seattle, la sensación cambia. Ya no es en el centro de todo. Ahora estás moviéndote entre espacios más tranquilos, más abiertos, casi más desconocidos. Y fue exactamente en ese tipo de lugares donde empecé a descubrir una versión diferente de Washington. Una que no aparece en los folletos turísticos y mi primera sorpresa en Tacoma fue el Museo de Vidrio o en inglés Museum of Glass. Uno de los primeros lugares que visité aquí fue este museo y siendo honesto no esperaba mucho. Una de las buenas impresiones que me llevé de este lugar fue esta pequeña área que es un tipo de escuela para niños donde los enseñan a trabajar con vidrio y hacer esculturas que en un futuro pueden ser muy importantes para el desarrollo y crecimiento de este museo. Te puedo decir desde mi experiencia en este maravilloso lugar que desde que entras te das cuenta de que no es un museo común. La luz, los colores y las formas cambian completamente. La forma en la que percibes el espacio. Es como si el lugar estuviera vivo. Cada pieza parece moverse aunque esté completamente quieta. Mientras caminaba entre las piezas, empecé a darme cuenta de algo curioso. El vidrio en este contexto no se siente frágil, se siente vivo, porque dependiendo del ángulo desde el que lo veas, cambia completamente. Un mismo objeto puede verse completamente diferente en cuestión de segundos. Y creo que por eso me hizo pensar en algo más grande, sobre cómo vemos los lugares cuando viajamos. Y con esto te quiero decir que no todas las ciudades que queremos visitar son solo lo que vemos en internet. Es también estos espacios más silenciosos, más artísticos y más inesperados. En cierto momento me detuve frente a una pieza en particular. No era la más grande ni la más llamativa, pero tenía algo que me obligó a quedarme un poco más de tiempo del que planeaba. Y creo que ahí está la clave de este lugar. No te exige atención, te la gana lentamente.
Mientras seguía caminando, dejé de pensar en el museo como un lugar turístico y empecé a verlo más como una experiencia sensorial. El sonido es más bajo, la gente habla más despacio, incluso el tiempo parece moverse diferente aquí adentro. El museo también cuenta con esta área donde puedes observar cómo personas realizan esculturas con vidrio. Incluso puedes ser voluntario si llegas en buen momento. Luego de mi experiencia en este museo entendí algo, que después se repetiría en muchos lugares a los que visité. Los lugares más memorables no siempre son los más impresionantes visualmente. A veces son los que cambian el ritmo interno sin que te des cuenta. Literal, ese fue el caso de este museo, un lugar que no esperaba, pero que terminó marcando el inicio de algo más grande dentro de este viaje. A pocos minutos nos encontramos con el Museo de Carros Americanos y la energía cambia completamente. Si el Museo de Vidrio es silencio, este lugar es historia en movimiento. Desde el momento que entras, entiendes que no estás viendo solo autos, estás viendo épocas. Cada vehículo representa un momento diferente de Estados Unidos, una forma de vida distinta y una idea distinta de progreso. Lo interesante en este lugar es que no necesitas ser fanático de los autos para disfrutarlo, porque en realidad no se trata de los autos, se trata de lo que representa, de la historia. Mientras caminaba entre los pasillos, empecé a notar algo que no esperaba. Había una especie de nostalgia en el ambiente, no necesariamente personal, sino colectiva, como si cada objeto aquí estuviera recordando una versión diferente del mundo, de cómo hemos avanzado como seres humanos. Eso me hizo pensar en algo que conecta con todo este viaje. Cuando uno piensa en Estados Unidos desde afuera, suele imaginar lugares muy específicos, grandes ciudades, carreteras infinitas, autos icónicos, pero cuando estás dentro viajando de estado en estado, te das cuenta de que la historia es mucho más compleja. Y este museo lo muestra de una forma muy clara. No es solo una exhibición, es una línea de tiempo. Nos encontramos con este grupo de carros referentes a la Ruta 66. Todos están inspirados en los carros de la película de Cars. En un momento me detuve frente a estos hermosos carros, no porque fuera el más caro o el más raro, sino porque me hizo pensar en cuánto ha cambiado todo en tan poco tiempo. Y creo que ese es el poder de este lugar. No intenta impresionarte con lujo, te hace pensar e imaginar cosas. Mientras seguía caminando, noté que este museo tiene algo que el de vidrio no tiene. Aquí todo es más directo, más físico, más ruidoso en la memoria. Y sin embargo, ambos lugares comparten algo en común. Ninguno de los dos estaba realmente en mi lista antes de llegar a Tacoma. Y aún así, los dos terminaron enseñándome algo diferente sobre cómo percibo los lugares. El museo de vidrio me enseñó a bajar el ritmo, pero el museo de autos me recordó que cada objeto puede contar una historia, y entre ambos
Tacoma empezó a convertirse en algo que no esperaba, un lugar que no estaba buscando, pero que terminó encontrándome a mí. Voy a ser sincero, antes de vivir en Washington ni siquiera sabía que Olympia era la capital del estado. Y cuando se habla de Washington es difícil entender por qué. Toda la atención suele estar sobre Seattle, las empresas tecnológicas, los estadios, la Space Needle, pero mientras más tiempo pasaba aquí, más me daba cuenta de que Seattle no cuenta toda la historia. Y Olympia es un buen ejemplo de eso, porque aquí no encontrarás el ritmo acelerado de una gran ciudad. Encuentras algo diferente, un lugar donde se toman las decisiones que afectan a millones de personas en todo el estado. El mejor ejemplo de esto es el Capitolio. Desde afuera, el edificio transmite una sensación de importancia, pero también de tranquilidad. No hay la energía frenética que uno podría imaginar. Todo parece moverse a otro ritmo. Y mientras caminaba por los alrededores pensaba en algo que nunca había considerado cuando llegué a Washington. La mayoría de nosotros conocemos los lugares donde ocurren las cosas, pero rara vez pensamos en los lugares donde se toman las decisiones. Y este es uno de esos lugares. Una de las cosas que más me ha gustado de vivir en Estados Unidos es descubrir que cada estado tiene su propia personalidad e identidad, y Washington no es la excepción. Cuando llegué pensaba que todo giraba alrededor de Seattle, pero después de 2 años entendí que el estado es mucho más complejo que eso. Hay ciudades industriales, hay comunidades costeras, hay pueblos pequeños, hay zonas rurales, hay montañas, bosques y una enorme diversidad de paisajes. Y de alguna manera todos esos mundos distintos terminaron conectándose aquí. Mi gran descubrimiento en Olympia no fue un edificio ni fue una calle, no fue una atracción turística, fue una idea. La idea de que Washington es mucho más diverso de lo que imaginaba cuando llegué. Y que para entender un lugar de verdad no basta con visitar sus puntos más famosos. También hay que intentar entender cómo funciona por dentro. Pero si Olympia me ayudó a entender el estado desde adentro, lo que vino después me ayudó a entender por qué tantas personas terminan enamorándose de él. Porque todavía me falta descubrir una de las características más importantes de Washington, su conexión con la naturaleza. Todo el mundo piensa que Seattle es solamente rascacielos, lluvia, cafeterías y la famosa Space Needle. Pero con el tiempo descubrí que la naturaleza no empieza cuando sales de la ciudad. La naturaleza ya está aquí, en medio de Seattle. Y pocos lugares representan mejor esa idea que Green Lake. La primera vez que vine aquí, esperaba encontrar simplemente un parque, pero encontré algo mucho más interesante. Encontré un lugar donde la ciudad parece bajar el volumen, donde las prisas desaparecen, donde las personas salen a correr, caminar, andar en bicicleta o simplemente sentarse frente del agua, mientras el tiempo pasa despacio. Hay algo especial en ver cómo miles de personas comparten este espacio sin importar su edad, profesión o historia. Por unas horas todos parecen venir aquí por la misma razón, respirar. Y eso me hizo entender algo sobre Seattle. Aunque es una ciudad conocida por la tecnología y las grandes empresas, la gran parte de su identidad sigue estando ligada a los espacios verdes. Aquí la naturaleza no es una escapada de fin de semana, es parte de la vida diaria.
A veces basta con caminar unos cuantos minutos, mirar el agua, escuchar el viento entre los árboles y recordar que incluso en una de las ciudades más importantes del noreste de Estados Unidos, la naturaleza sigue teniendo la última palabra. Durante mi recorrido por los diferentes estados de este país, he visitado parques impresionantes, montañas enormes y paisajes difíciles de olvidar. Pero Green Lake me dejó una impresión distinta, porque no intenta impresionar, no necesita hacerlo, simplemente forma parte de la vida cotidiana de Seattle. Mientras caminaba por sus senderos, observando el reflejo de los árboles sobre el agua, entendí que esta es la versión de Seattle que rara vez aparece en las postales. La Seattle donde la gente vive, la Seattle donde la gente descansa, la Seattle que descubrí después de tanto tiempo viviendo en esta ciudad. Y si este lugar me enseñó algo es que lo mejor de Washington no siempre está en los destinos más famosos. Una de las cosas que más emociona en esta ciudad es cuando aparece el sol. Después de semanas de cielos grises, basta una tarde despejada para que parques como Green Lake se llenen de personas. Es como si toda la ciudad hubiera estado esperando este momento. Eso me hizo entender algo sobre Seattle. Aquí la gente realmente aprecia el buen clima porque sabe que no siempre estará presente. Este hermoso lago me mostró la versión más cotidiana de la naturaleza en la ciudad, la que forma parte de la vida diaria. Pero quería saber qué ocurría cuando levantabas la mirada más allá de los senderos, más allá de los árboles y más allá de la ciudad. Y para eso había que dirigirse a uno de los miradores más famosos de Washington. Hay lugares que aparecen en todas las postales de la ciudad y Kirby Park es uno de ellos. Eso no significa que lo entiendas. Llegar aquí es sumamente extraño. No es grande, no es ruidoso, no hay nada que te diga exactamente qué sentir, solo una vista. Y aún así esa vista lo cambia todo. Desde aquí Seattle deja de ser una ciudad que caminas y se convierte en una ciudad que observas. La Space Needle aparece como un punto fijo entre edificios que parecen extenderse hasta el agua. El horizonte no termina en concreto, termina en bahías, montañas y si el cielo está claro, incluso el monte Rainier en la distancia. Y en ese caso entiendes algo que no se percibe en el suelo. Seattle no está construida solo hacia arriba, está construida hacia todo lo que lo rodea. Este lugar es simplemente un momento donde la ciudad parece explicarse a sí misma sin decir una sola palabra, porque desde aquí ves todo lo que normalmente ignoras cuando estás dentro de ella. El agua que conecta la ciudad con el resto del estado, las montañas que siempre están ahí incluso cuando no las ves, y esa mezcla rara entre naturaleza y urbanismo que hace que Seattle no se sienta como cualquier otra ciudad de Estados Unidos. Hay algo casi silencioso en este lugar, como si la ciudad bajara el volumen por un momento para que la entiendas. Y lo más curioso es que aunque esta vista es famosa en todo el mundo, cuando estás aquí no se siente como un lugar turístico, se siente como un descubrimiento personal, como si por unos segundos Seattle te dejara verla sin filtros, sin ruido, sin prisas, solo ella tal como es. Y ahí es cuando te das cuenta de algo más grande, que esto no es el final de nada. Es solo una perspectiva, una de muchas, porque si algo aprendí después de vivir tanto tiempo en esta ciudad es que cada lugar te muestra solo una parte de la historia, y esta vista es apenas el comienzo de lo que realmente significa este estado. Luego de ver la ciudad desde las alturas, decidimos irla a ver desde otro ángulo, y nos fuimos a Alki Beach. Esta playa no se siente como parte de una gran ciudad, se siente como otro mundo dentro de ella. Aquí el ritmo cambia, el ruido desaparece y por primera vez entiendes algo que desde Kirby Park no se puede sentir. Seattle no solo se observa, Seattle se respira. Desde este lugar todo se siente más humano, más real. Los edificios ya no dominan la escena, solo acompañan el horizonte. Y el agua lo cambia todo. Hay algo en mirar la ciudad desde la distancia que te hace pensar diferente. Te hace recordar que todo lo que ves allá arriba también es parte de una vida cotidiana. Gente trabajando, gente viviendo, gente simplemente existiendo dentro de ese paisaje que desde aquí parece casi irreal. Pero lo más curioso de esta playa no es la vista, es la sensación, esa mezcla entre calma y lejanía, entre ciudad y escape, entre ruido y silencio.
Y mientras el sol cae sobre el agua y las luces empiezan a encenderse al otro lado de la bahía, entiendes que este lugar no es solo una playa, es una perspectiva diferente de todo lo que creías haber entendido, y todavía no has visto lo más salvaje de este estado. En busca de nuevos aires nos fuimos hacia el norte y llegamos a la ciudad de Bellingham, donde nos encontramos con esta hermosa cascada en el Watcombe Fall Park. Mientras conduces hacia el norte, el paisaje cambia, los edificios desaparecen, el ruido también, y poco a poco Washington comienza a mostrarse de otra forma, más salvaje, más silenciosa, hasta llegar acá, a este parque. Un lugar donde ya no hay ciudad en el horizonte, solo bosque y agua cayendo sin parar. Cada vez que vengo a lugares como este, entiendo que no necesitas ir muy lejos para sentir que estás en otro mundo. Solo necesitas salir de la ciudad y dejar que el Estado haga el resto. Porque lo que define a Washington no siempre está en sus ciudades, sino en estos lugares donde todo se detiene. Después de la fuerza de las cascadas, en el retorno hacia nuestro hogar, nos encontramos con Egmont Meridian Beach y el viaje cambió de ritmo. Llegué a esta playa sin expectativas y tal vez por eso me sorprendió tanto. Este lugar no intenta impresionarte, no compite con montañas ni grandes paisajes, simplemente existe tranquilo, constante, frente al agua. Aquí el tiempo parece más lento, la gente camina sin prisa, observa el horizonte y deja que el sonido del mar llene el silencio. Después de explorar tantas partes de Washington, entendí algo en lugares como este. No todo tiene que ser espectacular para ser memorable. A veces lo que más se queda contigo son los momentos simples. Una caminata, un atardecer, el sonido del agua golpeando suavemente la orilla. Egmont me mostró más cotidiana, menos turística y quizás por eso más real. Porque después de ver Seattle desde todos los ángulos y después de perderme en la naturaleza del norte, este lugar se siente como una pausa, una respiración profunda antes del final del viaje. Y sin darme cuenta, Washington me estaba preparando para despedirme. Y después de recorrer varios rincones de Seattle, llegamos a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Justo frente a nosotros está la famosa Rueda de la Fortuna, ubicada a la orilla de la bahía. Desde aquí se puede apreciar una combinación perfecta entre la vida urbana y la belleza natural que rodea Seattle. El movimiento de los ferries, las embarcaciones entrando y saliendo del puerto, la gente caminando por el malecón y al fondo las montañas que parecen abrazar la ciudad. La verdad es que este lugar tiene una energía muy especial. Es de esos sitios donde uno puede sentarse unos minutos simplemente a observar todo lo que ocurre alrededor. Cada rincón del waterfront tiene algo interesante que mostrar. Restaurantes, tiendas, artistas callejeros y una vista espectacular que cambia a cada momento dependiendo de la luz y el clima. Algo que me llamó mucho la atención es cómo Seattle ha logrado integrar perfectamente su vida urbana con el acceso al agua. Aquí el mar forma parte de la vida cotidiana de la ciudad. Dejamos para el final nuestro recorrido en el corazón de Seattle, su downtown. Caminar por esta zona es encontrarse con una ciudad moderna, activa y llena de contrastes. Por un lado encontramos rascacielos de cristal, que reflejan el cielo del noreste del Pacífico, y por otro, calles llenas de historia, cafeterías, comercios y espacios públicos que le dan mucha personalidad al centro de la ciudad. Lo que más me gusta del downtown es que cada calle tiene una personalidad diferente.
Algunas son muy tranquilas, mientras otras están llenas de movimiento y actividad durante todo el día. Seattle es una ciudad que constantemente aparece en las listas de las mejores ciudades para vivir en Estados Unidos. Y caminando por aquí es fácil entender por qué. Tiene una mezcla interesante de desarrollo, naturaleza, cultura y calidad de vida. Y quiero contarles, chicos, que mientras recorría estas calles no podía evitar pensar en todo lo que habíamos visto durante este viaje. Desde los paisajes naturales impresionantes hasta los espacios urbanos que hacen de Seattle una ciudad única. Cada lugar nos mostró una faceta diferente de esta región del país y nos recordó por qué millones de personas la visitan cada año. Y con esta vista del centro de Seattle llegamos al final de nuestra aventura. Ha sido un recorrido lleno de experiencias, paisajes espectaculares y momentos que sin duda recordaremos por mucho tiempo. Espero que hayan disfrutado acompañándome en este viaje, tanto como yo disfruté realizándolo. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por ver el video y por formar parte de esta experiencia. No olvides dejar tu comentario contándome qué lugar te gustó, darle like al video y suscribirte para acompañarme en una próxima aventura. Nos vemos muy pronto en el siguiente destino. Hasta la próxima, chicos.